Hermano, todos ustedes me escuchan. Yo sí lo oigo, pastor. Yo lo escucho. Oigo. Yo también lo escucho. Padre Santo, no sé cuál es el estado de cada uno en energías, pero usted nos puede suministrar lo que necesitamos, tanto mentalmente como físicamente, y de seguro que su espíritu puede hacerlo, por lo cual te encomendamos lo que hemos venido a hacer, a fortalecernos en tu palabra, a conocer más a fondo tus propósitos con la humanidad y específico tu propósito a través de la iglesia suya, de ese cuerpo que lo has diseñado para funcionar en todo el mundo. Y entendemos, Señor, que no le queda a la humanidad todo el tiempo para hacer lo que quiere. Usted tiene su programa establecido y va a lidiar con la humanidad de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu disposición, para con cada uno. Ayúdanos pues esta noche, oh Dios, a entrar en el tema que habíamos comenzado días atrás, para que en todo sentido vayamos fortaleciendo nuestro entendimiento y trabajar contigo y disfrutar el gozo de ver tu programa trabajar en este mundo lleno de dolores traídos por el ser humano sobre sí, por desecharte, por tenerte en poco. El ser humano sufre las consecuencias. Con todo y eso, Señor, en la grandeza de tu misericordia, te propones continuar la obra que iniciaste siglos atrás en tu misericordia para con la humanidad y nos llamas a colaborar contigo, habiendo saboreado lo que has hecho en la primera fase de nuestra existencia, porque queda la segunda fase para nosotros. Así que somos estimulados, Señor, a trabajar contigo, como al inicio comenzó tu iglesia contigo. De cierto que nada más ni nada menos que el poder suyo excite, no ligeramente, sino como intensamente, nuestros espíritus a trabajar contigo, a entender tus disposiciones y servirte para el bien de muchas personas. Gracias, Señor. Usted conoce el estado físico de cada uno de los hermanos, cómo está su concentración, incluso en el caso mío propiamente. Pero tenemos, Señor, el deseo de ver las cosas desde tu perspectiva. Así que ayúdanos, Señor, a trabajar esta noche. Tu espíritu nos estimule a sacar provecho, porque muchos dependen de que así sea. Amén. Bueno, parece que la sugerencia que dio la hermana Anastasia fue acepto, por lo menos un número dijo que sí. Lo que quiero preguntarles Perdona, pastor. Buenas noches, hermano. Yo quedé por fuera, así que no sé qué fue lo que se dijo. ¿Me podrían poner al día, por favor? ok. Preguntando quién le iba a tocar guiar, iniciar esta noche, y la hermana Anastasia hizo una sugerencia de que yo comenzara, pues, para no dejar correr el tiempo, y a varios les pareció aceptable aquello, así que es lo que estamos haciendo. Vamos a comenzar directamente. Gracias, pastor. Bien. Hermanos, ustedes todos recibieron lo que la hermana Tanya hija envió esa vez que estábamos en el tema. ¿Cuántos lo tienen? Yo lo tengo.
Yo lo recibí, pero lo tengo en este mismo celular donde estoy conectada. Bueno, yo estoy en el mismo. Ok. Cuando ustedes volvieron sobre eso en sus casas o en sus lugares privados, ¿qué sacaron del primer aspecto? El número uno, yo considero que sí se debe revivir Mateo 28, 16 al 20 en nuestro tiempo, porque es para todos los tiempos, no es solamente para el tiempo de los apóstoles y los discípulos. Eso debe ser continuo hasta que el Cristo regrese a buscar a su pueblo. ¿Están de acuerdo con aquello? Vi a la hermana Patricia que levantó una señal con su mano. Me parece Yo que estoy de también. acuerdo. estoy de Diciendo que acuerdo ya con- puedo escucharlos, porque antes no tenía sonido. Gracias a Dios. No sé lo que se dijo. Diga, Amén. hermana. Hermana Ana, diga por qué usted dice que sí. porque es así, pastor. Sí, Lo pero que, debe haber una razón. lo que dijo la hermana Anastasia es cierto porque todos debemos de tener claro Mateo 28, del capítulo 16 al 20. Versículo 16. Ajá, de 16 al 20. Ok, yo hago la pregunta. ¿Cuántos están de acuerdo con la hermana que dice que todos debemos tenerlo claro? Yo, pastor, ya estoy de acuerdo. Yo Ok, estoy de acuerdo. Yo estoy Yo de estoy de Yo, acuerdo. yo ok. estoy de acuerdo. Bien. Eso es muy interesante que nos encontremos en términos, en cuanto a un asunto tan importante que Yo estoy de tengamos. acuerdo también. Ahora, ¿por qué? Porque solamente porque se puso el tema. ¿Por qué en nuestro tiempo? Pastor, yo pienso que no es algo únicamente de este tiempo, sino de todos los tiempos desde cuando Cristo estableció estas instrucciones. Y estamos en este tiempo actualmente, así que nos incluye como parte de esa delegación a quien Cristo le está encargando lo que hay que hacer. Muy bien. ¿Quién más? Pastor, yo considero que ciertamente el mundo no ha mejorado, las condiciones en el mundo no han mejorado, más bien han empeorado. Entonces, la solución que Cristo Jesús o la instrucción que Cristo le dio a sus discípulos para ese tiempo tiene vigencia aún en este tiempo, porque el mundo está en la misma condición, necesitados de la misma solución que es Cristo Jesús. Y como sabemos, Dios es inmutable, Él no cambia. Por ende, el remedio para el mal de la humanidad siempre ha de ser el mismo. No envejece, no pasa de moda, siempre es efectivo. Entonces, siguiendo esa línea, para mí sería perfectamente lógico concluir que también aplica a nuestro tiempo. Tengo una pregunta antes de que algunos otros digan algo. Estamos concluyendo, según lo que escucho de cada uno, que algo ha pasado por la cual hay que revivirlo. Así es.
¿Qué dicen los demás? Pastor, porque no se está llevando a cabo, no se está llevando a cabo de la manera que Cristo lo estableció, Ujú. con esa efectividad. Ok. Hay muchas religiones, ciertamente, pero todas ellas están diciendo lo que yo diría que a su carnalidad, pues para su propia complacencia. Pero como Cristo lo dejó, no, y entonces en este periodo de tibieza hay que revivirlo porque está como apagado, entonces hay que avivarlo, revivir ese mismo patrón que Cristo dejó, el original. ¿Qué más? ¿Es cierto eso de que debe y puede ser revivido? ¿Puesto otra vez a funcionar como originalmente lo fue? Sí, pastor. Sí, pastor. ¿A poco costo o a mucho costo? A mucho costo. A Al mucho mismo costo. precio que los apóstoles. Amén. En otras palabras, la fórmula es la misma. Es la Sí, misma, pastor. pastor, porque no varía. Entonces, ¿qué sucedió por lo cual no se está... hemos concluido aquí en el corto tiempo que no está, la humanidad no ha podido aprovechar lo que se estableció como Dios hubiera querido. O eso es una idea solamente. Es una realidad, es una verdad. Yo pienso que como la apostasía entró y ha causado muchas confusiones, se tiene que revivir el original, no como se está haciendo ahora en los círculos religiosos, sino decir la verdad y hacer el juicio sobre la corrupción y restaurar también lo que está como dormido o muerto, para que la iglesia sea la iglesia y la gente pone su mirada en verdad a Cristo y no al Cristo que los círculos religiosos están mostrando. Y tener nuevamente el control del Espíritu Santo, haciendo todos los sacrificios debidos para que las almas consigan solución para el pecado. ¿Ok? Ok. Escuchen esto. Ustedes lo tienen también. En nuestro tiempo, revivir Mateo 28, 16 al 20. ¿Con qué se alinea esto? ¿Qué ocurrió? ¿Qué se hizo? ¿Hemos tocado eso esta noche? Lo que pasó en Hechos capítulo 1 y 2. Ujú. Muy bien. Puede volver a pasar. Sí, pastor. Sí, pastor. Sí, Varias veces a través de los siglos han habido momentos cortos, pero es como que si volviera otra vez a suceder aquello que lo tirara abajo. Se puede llegar a un término de
de conseguir lo que Dios ha hecho en esos casos, que suceda otra vez sin que declina. Creo que sí Sin es que posible. decline, pastor. Sí. Es Sí, lo es que usted posible. dijo. Sí es posible. ¿Hay algún costo? Así es. Sí, pastor. Sí va a costar. Ok, tengo una pregunta en cuanto al costo. Imagínense que una persona llega a un almacén porque oyó que había una venta. Y cuando llega ya, el asunto cuesta 4 veces más de lo que la persona suponía que iba a poder pagar y llevarse algo. ¿Qué es lo que usualmente hace la gente? Se retiran tristes. O O regatea y dice, regatea. esto es lo que tengo. Dispensa, no O sé si también es, pueden preguntar. no sé si es mi micrófono o no, pero escucho un parte y después no escuché la otra parte de la oración. Hermano Ok, Sharon, dígase otra vez, por favor, no lo capté. ok, creo que eso es lo que está diciendo la hermana Sharon, ok. Lo que pasa es que algunas personas abren el micrófono y de una vez hablan. Lo que se podría hacer es, cuando abren el micrófono, esperar un tiempo, después hablar y después cerrar el micrófono, porque parte de las cosas que se están diciendo se mochan. Entonces, no sé si a eso se refiere a la hermana Sharon, que no logra escuchar toda la oración o toda la expresión que algunas personas están diciendo, aparte de que la señal a veces puede ser inconstante, así que eso puede afectar también a que no logre captar todo. Pero en lo que dependa de nosotros, podemos abrir el micrófono, esperar un rato y después hablar. Muy bien, hermano Sharon, muy buen diagnóstico y recomendación. Dispensa, no entendí lo que dice, pastor. Digo que lo que el hermano Sharon dijo es buen diagnóstico del problema. Ok, gracias, pastor. Gracias, hermana Carter. Porque la pregunta es, ¿se puede obtenerlo sin que decline? ¿Se puede obtener esa condición que se vio en Mateo capítulo 28 sin que termine yéndose al piso? Sí se puede. ¿Sí? ¿De qué depende, estimados? De una entrega total de nosotros mismos. Muy bien. A mí me gusta eso. A mí me gusta eso. Depende de, aparte de la entrega total, sí, también uno inicia, pero también hay que ser constantes y tener en mente que el estilo de vida de uno va a cambiar casi que permanentemente. No es que por un tiempo va a ser un estilo y después volver a lo usual, al patrón usual. Ya la vida de uno va a cambiar de forma considerable. Hermano, ustedes oyeron lo que dijo el hermano Charles. ¿Están de acuerdo con aquello? Yo estoy de acuerdo. Sí, pastor. Así es. También, pastor, Lo escuché y estoy de acuerdo. ay, ¿me escuchan? Dice la palabra que si la obra es de Dios, nada lo podrá detener. Entonces, es necesario hacer todas estas cosas, permanencia, la palabra y el espíritu, la obediencia a la palabra y estar en el espíritu constantemente va a ser la permanencia. Eso fue lo que hizo permanente a los apóstoles. Ellos eran inconstantes antes de recibir el espíritu, pero una vez lo recibieron, nada los paró y fue reconocido entre los de Israel, estos sacerdotes y eso, que
Ellos mismos dijeron, si esta obra es de Dios, nada la podrá detener. Y creo que si llegamos a ese punto, nada lo puede detener. Y sé que la palabra también nos dice que en este último tiempo seremos al mismo nivel de los primeros. Entonces, hay esperanza que sí lo vamos a lograr, pero como dijeron los otros hermanos Charles, la hermana Hilary, depende de nosotros, de esa entrega total y aceptar que va a cambiar nuestro mundo. Amén. Hay algo que dijo el hermano Por la- Charles que quiero sacarlo. Deme un momentito, por favor. Él habló del cambio que uno tiene que hacer, ¿verdad? Para hacer que la obra de Dios funcione a todo dar, pero que la persona puede regresar a lo que antes era. No fueron exactamente las mismas palabras, pero esa es la idea. Ah, ¿cuál es la posibilidad? Pastor, él dijo que no va a poder regresar a lo que antes era. Bueno, Ok, la idea era que para que estas cosas se den, uno tiene que mentalizarse a que el estilo de vida de uno va a cambiar y que posiblemente no, o sea, que no vuelva al patrón usual, al patrón anterior, aunque también puede ocurrir lo otro. O sea, si uno no tiene en mente la constancia o lo que va a requerir mantener esto corriendo como debe, puede ocurrir lo contrario también. okay. Esa es la parte que estoy poniéndole el dedo. ¿Qué habrá en la vida de una persona que lo pueda hacer regresar a esa condición de no? Vamos a darle un nombre a ese estado. ¿Qué nombre se le daría a ese estado de Mateo 28? ¿Qué nombre se le podía dar eso? Ese es el Mateo 28, el estado original. El estado que se menciona ahí en los 4 versículos al final. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese. Bueno, eso es lo que quedaron haciendo, pero en este momento estoy interesado en qué va a hacer que el pueblo de Dios o los que nombran el nombre de Dios sean como quedaron ellos siendo. ¿En qué parte? El mismo hermano Charles lo mencionó en el libro de Hechos, capítulo 1 y 2. La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Ok. ¿Puede el pueblo de Dios o un grupo de personas en una región grande o chica llegar a ser así como lo vemos en el comienzo y después dejar de serlo? ¿O no importa qué pase, seguirá bien hasta el final de ese grupo? Bueno, pastor, eso como dijo Charles, voy a apoyar lo que dice Charles, la permanencia lo va a dar la actitud del individuo de que ya él hizo un compromiso y que no va a regresar a cómo él era o dejar de hacer lo que ya él determinó y pactó con Dios. El individuo lo va a determinar, porque si bien es cierto, no es una vez salvo, siempre salvo y no ha pasado nada, no, es una actitud personal, como dice, en sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto a Dios, y una cosa como dice, cada día toma tu cruz y cada día insiste, persiste. Entonces pienso y apoyo a lo que Char estaba diciendo en este sentido. Uno mismo ha de decidir el estado o lo que uno va a hacer. La permanencia, pues, de que esto no cese ni pare. ¿Podríamos estar de acuerdo con eso, hermanos, todos? Sin que sea como se sienta uno forzado. Yo estoy de acuerdo, pastor.
Yo estoy de acuerdo. Ok. Yo estoy de acuerdo. Yo Yo estoy también de estoy de acuerdo. acuerdo. A ese estado llegaron los hermanos en, en la siguiente parte del cuestionario. ¿Qué, qué pasó para que así fuera? Y bueno, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y tan pronto fueron llenos del Espíritu Santo en el capítulo 2, no se les dio a ellos ningún tipo de retroceso. Ningún tipo de retroceso. Ah, deseo llevarle la mente de ustedes un momentito al capítulo 4 de Hechos. En el capítulo 4 de Hechos ocurre algo que presenta el tipo de acción que podría cambiar la determinación del pueblo de Dios. Y voy a pedirle a la hermana Tanya que nos lea esa porción, por favor. Está entre el capítulo 3 y 4. Es un poquito largo, pero vale la pena. Pastor, no me queda claro desde dónde desea que empiece a leer, Ok, porque primero dijo 4, después dijo entre 3 y 4. Si me aclara, sí. por favor, desde dónde. Cuando Pedro y Juan eh, trabajan para la liberación del cojo. Desde el inicio de eso. Sí, de ese momento, sí. Muy bien. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se nos diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos,
de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén.
y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hasta ahí, hermano. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gracias, hermano. Y Hasta la ahí. multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser Perdón, hermana Tanya, propio. ¿nos escucha? ¿Sí lo escucho? ¿Sí lo escucho? Sí, hasta ahí, hermano, hasta el versículo 31. Amén. Gracias. Hermanos, ustedes escucharon y creo que escucharon muy atentos. ¿Qué cambió en ellos? ¿Qué cambió en los apóstoles? Bajo la presión en que estaban. En Pedro hubo denuedo y al No, pero la pararse, pregunta es cambio, no. él cambió porque él antes no era así. Sí, Y el pero Espíritu cuando, Santo le dio denuedo. escucha un momentito, hermano. Los apóstoles, estamos viendo desde el momento en que recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 2 hasta aquí. En ese periodo de tiempo, ¿qué cambios hubo en ellos, para bien o para mal, debido a las presiones que vinieron sobre ellos? Bueno, pastor, siento que esa seguridad, esa certeza de que tenían ese respaldo de parte de Dios. Y si ellos eran temerosos en un tiempo, ya no, porque a los que ellos le temían y se escondían, que eran a los sacerdotes y a las autoridades, ellos los enfrentaron. Así que hubo esa capacidad de valor, de un valor que por naturaleza no tenían ninguno, porque ya vimos
antes de recibir el Espíritu, se levantaron en sí, pero todavía no se había manifestado esta persecución, que muchos por esa persecución anteriormente se habían escondido y andaban como huyendo, pero ahí vimos un crecimiento de parte de ellos, que Un cambiaron, crecimiento, ya eran aguerridos. un crecimiento. Ujú. Exactamente, un crecimiento se puede decir. Y ya vimos el valor que tuvieron y lo manifestaron e impregnaron a los demás de lo mismo. Ok, ¿quién más? Yo sé que hay mucho para comer en todo esto aquí, hermano. ¿Qué más? Porque a pesar de que le prohibieron que no hablasen en el nombre de Jesucristo, ellos no le obedecieron a ellos porque ellos le dijeron, es justo obedecer al hombre y no a Dios. Ellos obedecieron a Dios y siguieron predicando la palabra. Amén. ¿Qué más? Todos son seres pensantes. Buenas noches, hermano. Disculpa que te entré un poquito tarde, pero sí estaba sin la cámara. Mi disculpa. Y leí todo lo que la hermana Tan ya estaba leyendo y parte. Ok, pastor. Yo lo que puedo ver aquí en este grupo de hermanos, quizás lo que voy a decir causa un poquito de molestia, pero en mi espíritu, yo percibo que si en mí o en nosotros está el Espíritu Santo, hablo el Espíritu Santo con mayúscula. Aquí no hay ningún temor. Hermano, continúe, hermano, continúe sereno. Continúe ¿Sí? sereno. ¿Puedo? ¿Aló? Sí, sí. Sí, no hay ningún temor, decirlo como, bueno, cambiar de tono, porque el Espíritu Santo es mi respaldo y la capacidad para llevar a cabo, a pesar de que el enemigo se me ponga de frente, yo voy a encarar todo. Es más, hubieron amenazas ahí. Entonces, mi manera de pensar mía es que si Eurípides tiene el Espíritu Santo o nosotros, siento de que eso es lo que, no sé, corríjame, falta en el pueblo de Dios para encarar y hacer esto que estos hermanos desenvolvían. Pero hay dos fases. Una un poco como de tensión al principio, pero después se avalancharon a lo que Dios le estaba mandando, pues. Y eso es lo que yo veo y la parte que la hermana tocó, que ellos dijeron, porque estaban bien aferrados a su falsedades. Vean que nosotros no vamos a creerle a hombres. ¿Qué más? ¿Creerle a ustedes o a hombres? Entonces yo veo que el Espíritu Santo es la arra para que nosotros podamos llevar a cabo este evangelio, cueste lo que cueste. Esa es mi manera de pensar, pastor. Hasta aquí Ok, llego. a usted mismo, ¿es solamente para llevar a cabo el evangelio? No, esto es algo en general, esto es un cuadro completo. Ok, 30 por aquí, 30 por acá, 30 por allá. A los cuatro lados hay una medida. ok. Tengo una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Hubo alguna diferencia de temple en el espíritu de los apóstoles? Del capítulo 3 al capítulo 4, ¿hubo algún cambio de temple en su espíritu? Posiblemente. ¿Para bien o para mal? Definitivamente, Para bien. para bien. Ok. Continúe. Yo sí veo ahí, Un momentito, hermano, un momentito. Hermano Charles, ¿usted terminó? Sí, pastor, respondiendo a la pregunta de si hubo un cambio de temple entre capítulo 3 y capítulo 4. Ok, muy bien. Usted dijo que para bien. Sí, pastor. Ok, bien. Continúe, hermano Lenídez. bueno, yo sí veo ahí a unos apóstoles bien
O sea, bien, cuando digo se dejaron llevar de lo que el Espíritu Santo hablaba en ellos. O sea, no hubo ningún titubeo, personas que hablaron con una seguridad de que el Espíritu hablaba en ellos, y la parte en la cual no titubearon, que usaron bien el conocimiento de la palabra de los profetas. Y yo veo que sí hubo como fue una confianza, cuando ellos usé la palabra seguridad, es que ellos estaban seguros que Dios los estaba respaldando en ese momento. Y verdaderamente lo hicieron con la certeza de que el Espíritu Santo los apoyaba. Eso es lo que yo veo en ellos. Bien. Y sí trabajó para bien. Amén. Yo veo que ninguno contradecía al otro, sino que estaban unánime y verdaderamente como que respaldaba uno al otro haciendo las cosas como Dios quería. Ninguno estaba dudoso, sino que estaban confiando que estaban respaldados por Dios. Es lo que quería decir. Ok, ¿quién más? Pastor, allí yo veo que entre el capítulo 3 y 4, no solamente Pedro y Juan, sino la iglesia en general, o en ese entorno, quedaron expuestos a una situación que no pensaban estar expuestos. Y, por así decirlo, no era conveniente meramente seguir haciendo lo que hay que hacer sin que el resto de la iglesia estuviese consciente de las amenazas que existían. Ya eso no es solamente que, bueno, dos personas van y ellos se encargan, pero eso posiblemente es la amenaza que se le impuso a Pedro y a Juan podría recaer en el resto de los que estaban congregados. Y eso iba a requerir que el mismo temple que hubo por parte de Pedro y Juan estuviese de forma unánime en el resto de la Grey. Y cuando oraron y pidieron a Dios lo que les pidieron, pienso que ya es diferente a que dos personas tengan el temple y las otras personas están en desconocimiento de lo que está pasando y tenga que actuar bajo sorpresa, por así decirlo. Tal vez no sabían exactamente las persecuciones que vendrían por delante, pero al saber que la obra de Dios también también tenía su persecución o su peligro, ya uno va más equipado, por así decirlo, más preparado a mentalizarse a, bueno, si esto ocurre, mi mentalidad o mi temple, mi decisión va a ser esta, lo otro, va a seguir apoyando esto, lo otro. Y ya es una decisión, un cuerpo en general y no solamente unos cuantos. Ok. Tengo una pregunta para todos. ¿Cuántos pusieron atención a lo que dijo el hermano Charles? Veo jugoso lo que dijo, hermano. Yo, pastor, Ok. ¿Quién más? Yo estoy de acuerdo, pastor, con lo que dijo el hermano. Ok, hermano. Ahí hubo algún indicio de titubeo en los apóstoles. Pensando ahora mismo por el momento en dos de ellos, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. ¿Hubo algún titubeo en la amenaza directa sobre ellos? No, pastor. No, Señor. pastor. no, pastor. Amén.
Hermano, este aspecto es sumamente importante. Que ustedes lo tengan bien claro. Hay una escritura que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, que a algunos le dan un concepto a la luz de esta porción de escritura en el libro de los Hechos, donde se presenta que lo que se da en el libro de Apocalipsis representa lo que los apóstoles regresaron y lograron, porque había que como reforzar la presencia del Espíritu Santo. Es importante que sepamos lo que se dio ahí. Es sumamente importante, porque en algún lugar, en algún momento, hay que explicar no una noción sobre el texto, sino un funcionamiento de personal bajo la presión de la clase que sea amenazante a la vida de cada uno. Los apóstoles, esos dos que estaban ahí primero en el asunto del capítulo 3, toda la provocación del asunto fue en el capítulo 3. Y ahí ese hombre fue sanado y eso produjo un alboroto porque la gente dice, ¿qué es esto que ha pasado? Querían hasta deificar a los apóstoles y ellos no lo permitieron. Dicen, nosotros no somos dioses, nosotros somos hijos de Dios. Creemos en Jesucristo, Él es nuestro Señor. Bueno, el asunto se regó al conocimiento de los mismos que habían tratado antes de despachar o quitar a Cristo de su obra. Bueno, ahora se ha multiplicado el asunto, no es solamente Cristo, sino un número de hombres y mujeres también. Y bien no se les mencionaba tanto ahí. Bueno, y que se ha presentado de que eso significa que había una tembladera en el pueblo de Dios y que tuvieron que pedirle a Dios una segunda dosificación del Espíritu Santo. Hermano, la segunda dosificación del Espíritu Santo solamente puede ocurrir cuando una persona recae, se aparta del camino y en la misericordia de Dios, Dios lo trabaja para regresar. Eso no sucedió en el capítulo 3 y 4. No sucedió. Así que el uso de eso para explicar Apocalipsis capítulo 8 es inadecuado. Es inadecuado y se lo presento porque es importante que sepan qué es lo que el Señor nos está presentando. Yo no digo que hay una malicia en este asunto, pero es importante tenerlo claro. Y ustedes ven clarito que nunca hubo un momento de titubeo en el apóstol Pedro ni Juan. Ellos simplemente retaron a los líderes y se pararon firmes y uno de ellos dice, ¿sabe qué? Estos hombres no son comunes. Aquí hay algo que nosotros no sabemos exactamente qué es. Déjenlos. Déjenlos. No metan su mano con ellos. Entonces, es importante saber que Dios nos va a respaldar en las peores condiciones. Es sumamente importante saber eso. Y saber que, ayer no me acuerdo quién lo dijo hoy, en algunos de ustedes lo dijeron, no es solamente para los que son apóstoles, sino también para los otros que necesitan saber qué está sucediendo. Ellos se dieron cuenta, ¿sabe qué? Esta persecución contra Pedro y yo, o Juan y yo, no es contra nosotros solos. Así mismo como nos amenazaron a nosotros, ellos tienen la intención de hacer esto mismo al resto del pueblo de Dios. Y necesitamos que lo que nos fortaleció a nosotros esté en ellos. ¿Quiénes son ellos? Si ustedes observan, creo que el comienzo del capítulo 4, o en algún lado por ahí dice, y la cantidad del pueblo era como de 5,000 hombres, 5,000 personas.
de dónde vinieron ellos? De la gran cosecha, de la cantidad de personas que vieron la sanidad que se hizo y la larga exposición del apóstol Pedro. Fue largo, casi como cuando estaba hablando en el capítulo 2. Y eso movió una masa tremenda. Y dice, bueno, ¿sabe qué? Esta gente no ha recibido el Espíritu Santo como nosotros. Y esa persecución que nosotros nos damos cuenta que van a hacer esta gente, porque esos grupos contra Cristos, anticristos, tenían con qué levantar una gran persecución contra ellos, y para que no sea tirado abajo la vida de estas personas, queremos que sean llenos del Espíritu Santo. Así que los que fueron llenos del Espíritu Santo eran los que no habían recibido el Espíritu Santo todavía, pero habían sido convertidos recientemente. ¿Cuán reciente? Bueno, en el mismo entorno de lo que El se día sucedió. anterior. Sí, exacto. Pastor, disculpe, quisiera hacer una pregunta en esa parte que usted dijo ahí. Ujú. Me está oyendo, ¿no? Le estoy escuchando. No sé si estoy equivocado. En el momento de que los apóstoles ya que estaban llenos, unos, en el momento de ese encuentro, de esa batalla, ¿fueron los demás llenos? Pregunto, ¿o es que oí mal? ¿Fueron los quienes? Los demás que estaban viendo la escena, no sé si me estoy explicando. O sea, es como que si había, ¿no? La batalla para la sanidad, estas cosas, ya los que estaban llenos y estaban enfrentando aquello, la turba, lo que sea, si en el momento de eso también, en el instante, pregunto, Ok, déjame contestarle. ok, gracias. Me detuve para que lo volviera a repetir, para no equivocarme en lo que estoy. Si usted notará que la mención es que cuando arrestaron a Pedro y a Juan, ya habían creído una gran multitud de personas. Así que la iglesia se agrandó o se multiplicó en ese momento por lo que sucedió en lo del templo y el cojo. Bueno, esos no habían sido llenos del Espíritu Santo. Y los apóstoles, al ser soltados, puestos en libertad, ni lerdo ni perezoso, y ¿sabe qué? Estos que no tienen el Espíritu Santo, que es una gran multitud, necesitan estabilizarse para que puedan soportar y no ser tirado abajo. Y eso fue lo que hicieron. Y el Espíritu Santo vino sobre esos que estaban ahí, que no habían recibido hasta ese momento. ¿Me comprende? Oh, pastor, me alienta eso porque esa parte no la habían comprendido, pero ahora la entendí. Gloria a Dios. Es que nosotros no podemos dejar a un lado porciones de texto, suponiendo que eso no es importante. Hay una cosa que yo he notado y quiero hacérselo hincapié a ustedes para que también lo utilicen. No hay porciones de texto inútil. No hay porciones de texto en un capítulo o en un versículo. Está ahí de más. Cada uno está puesto para dar un significado muy especial. Y máxime si no entendemos cuál es el significado de la palabra. Es tiempo de comenzar a investigarlo, pidiéndole a Dios, leyendo el texto, buscando un diccionario adecuado que te explica lo que significa la palabra en el término de la Biblia. Y a veces puede ser en el término regular. Pero hay que tener mucho cuidado, porque terminamos con una idea que no es consono con lo que realmente está diciendo la palabra. Así que lo importante es ver cómo la iglesia siguió manteniendo eso con que arrancaron. Lo que nosotros leemos en el libro de Mateo capítulo 28 arrancó en el capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos.
Y siguió a través de todo eso. Ahora, imagínense también lo que se está mencionando ahí, el capítulo 4 y 5, y posiblemente un poquito más adelante. Viene una persecución después en el capítulo 8 por ahí. Y la Biblia dice que muchos se fueron huyendo y que solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Qué temple? ¿Qué temple? Así que deseo saber si lo que he seleccionado por ahora tiene sentido. Honestamente, pastor, en cuanto a mi persona, he aprendido algo nuevo hoy. Honestamente. Gracias. Tiene sentido para mí, pastor. Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene Tiene sentido. sentido para mí. Tiene sentido. Hermanos, eso es lo que nos va a hacer efectivo para cumplir la misión. ¿Cuál es la misión? Ir por todo el mundo. Ese es el, ¿cuál sería la palabra? El ámbito de trabajo. El ámbito de trabajo. No es un pueblecito. Bueno, hay algunos que por la razón, Dios quiere que se queden en el pueblecito. Pero la misión de la iglesia es tanto pueblecito como Nivel mundial. nivel mundial. Nivel mundial. Metrópolis. Dígame, ¿no? Metrópolis también. Eso. Todas las diferentes clases de sociedades que hay necesitan a Jesús. Y estamos en problema del momento que nosotros decimos, no, yo me quedo aquí. A menos que Él me diga o nos diga, quédense aquí ustedes. Y cada vez que eso ha ocurrido, es porque Dios quería que sirvieran como una fuerza de detente. Una fuerza de detente que si se hubieran ido a otro lado, la maldad hubiera arrasado ese pueblo o ese lugar. Pues, le instigo, hermanos, a leer cuestionando, Señor, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué importancia tiene que haya puesto ahí de que habían 5,000? Esa es la cosecha. La cosecha de ese momento en el templo. Bueno, esa misma cantidad de gente, juntamente con lo que ya estaban en el templo, cuando llegaron, o en el lugar donde sea que estuvieran, cuando llegaron Pedro y Juan y le dije, mira, esto fue lo que pasó. Y la única forma que vamos a permanecer sin ser tirado abajo es que todos tengamos el Espíritu de Dios. Y trabajó, pero no era para que los apóstoles le faltaba como un refuerzo, porque en ningún momento ellos fueron debilitados. Ok, hermano, volviendo atrás. ¿Algún pensamiento de alguno de ustedes sobre otra parte de los puntos que vimos allí? ¿Nada? Pastor, Sí. siento que con lo que usted dijo más temprano, la necesidad de leer la palabra de Dios
con una mente más abierta, más amplia, sabiendo que no hay escritura que está ahí por estar. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta, quizás ahora mismo yo no estoy entendiendo todo, quizás no tengo el panorama completo en mi mente, pero saber de que todo lo que Dios puso ahí es por un motivo específico y que yo tengo que darme como Jeremías 4:24. Yo tengo que entregarme a entender, porque hay algo ahí que Dios tiene para mí. Hay algo ahí que Amén, amén. yo no entiendo, pero al leer la palabra de Dios con esa hambre y ese deseo de, Señor, ilumíname, ayúdame a ver lo que no estoy viendo en esta escritura. Y así, cada vez que abrimos la palabra de Dios y leemos, sí, Dios me enseñó algo ayer, pero lo abro hoy con la intención y con una mente abierta de que Dios tiene algo aún más para añadir en el día de hoy. Amén. 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 ¿Qué les parece lo que dijo la hermana Patricia, hermano? Amén, de acuerdo. Es Jeremías 9:24. Yo la apoyo también con esa misma mente. Lo siento, pensé que dije 9:24, lo siento. ¿Qué fue lo que dije? 4:29. Hermanos, imagínense, 4:24. Ok. imagínense lo que puede suceder. Que la iglesia se encuentra en un lugar, una porción de la iglesia se encuentra en un lugar donde las personas nunca escucharon o vieron personas determinar ciertos aspectos como lo haría, digamos, ese mismo grupo que creyeron a Pedro y a Juan. Imagínense lo que puede suceder así. Para que el número de personas fueran notorias, como lo dice la Escritura, como 5,000 personas, si no me equivoco, esa es la cantidad que se menciona ahí. Es una gran cantidad de personas. Sí, pastor. Y eso dice algo. Ayer estaba leyendo algo, dice que la división de los grupos religiosos mayoritarios, que tienen la masa más grande, entre ellos, dice, están hablando de que los musulmanes están en incremento, pero en grandes cantidades. Y se debe a su política familiar. En todos los países donde ellos están. En uno de los lugares donde más están es en el África mismo. Y las Filipinas. ¿Qué podemos hacer nosotros para que lo que Dios quiere que se haga? ¿A qué nivel? Lo que Dios quiere que se haga, ¿a qué niveles, hermano? A nivel mundial. Mundial. El mundial. Ok, ¿y cómo sucede eso? ¿Me quedo aquí y mando una carta para allá? Puede ser. Puede ser. Solo eso. Y si me mandan a buscar, o si Tal lo vez mandan a buscar, algunos puedan hacerlo por una carta o por administración por internet o por Zoom, pero lo más probable es que Dios envíe a algunos a ir físicamente también. amén, amén.
¿Y no es eso lo que nosotros vemos en las cartas de los apóstoles, hermanos? Sí, pastor. Sí, pastor. Después que salimos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estamos en libro de los Hechos, acción, acción. Pero acción con un, necesito una palabra, un estímulo, con un estímulo prácticamente permanente, prácticamente permanente. Ya no con Cristo físicamente allí. ¿Y qué les hizo a ellos cubrir más territorio sin Él físicamente que cuando Él estaba? La persecución. No, ¿qué es lo que Eran más produjo? personas, no eran una sola persona, sino más personas. Cierto, pero el motor interior, ¿qué fue El aquello? Espíritu Santo El Espíritu Santo y la palabra. y la palabra. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a sacar provecho de eso? ¿Cómo vamos a sacar provecho de la presencia del Espíritu Santo si yo me ocupo en cosas que si bien no se podía tildar de malo de una vez, pero me está succionando, porque está levantando algo que yo puedo decir, bueno, eso no es malo, pero me frena, me frena. ¿Puede haber eso? ¿Puede el pueblo tener cosas que le gusta, que le frena para que eventualmente no pueda ser ese pueblo que Dios tiene para llevar a Sí, cabo? pastor. Yo pienso que la actitud de todos los hijos de Dios debe ser, eh, yo estoy en esto, no percibo nada malo, pero el momento que Dios me muestra, suéltalo, cámbialo, heme aquí, Señor. Yo estoy dispuesto a hacer todos los cambios que tú digas. No como que si es malo, si no es malo, sino si es lo que Dios quiere para mí en particular. Y aunque Amén. no sea nada malo, si el Señor me muestra, quiero que dejes esto y te vayas en esta dirección, que haya la disposición en nosotros de hacer los cambios que Él nos muestra con su gracia. Hermano, yo voy a coger eso que la hermana acaba de decir, juntamente con, y no me acuerdo quién fue que lo mencionó, la hermana. Yo hice la pregunta si eso era cierto y ella contestó que sí y explicó. Yo tengo esta pregunta. ¿Qué pasará si en mi vida Dios me muestra casi como una sugerencia, pero en aquello me hace entender que eso es lo que Él desea? Y como no me dijo, vaya y hágalo, yo no lo hago. ¿Qué pasará? Yo pienso que hay dos lugares donde algo puede pasar. Que es Debo ese lugar. Pastor, empezar a declinar. Perdón, hermana María, adelante. sí, ahí cuando esto pasa, pastor, el individuo desciende y si no lidia la situación, no vuelve a coger el ritmo nuevamente. O sea, hay un riesgo en escuchar y no hacer. Entonces, no que la persona pueda perder y recuperarse, pero va a requerir un esfuerzo mayor para recuperarse y ponerse nuevamente en la línea. Hermana Daniel. Yo decía que la persona empieza a declinar, va perdiendo
el brillo de su experiencia, su intimidad con Dios, su manifestación, va declinando, ¿no? Mi mamá nos decía que como eran muchos hermanos, eran como 14 más o menos, cuando mi abuela estaba llamando a alguno, a veces ella decía el nombre de otro que no estaba allí, ¿no? Entonces la persona sabía que era con ellos, pero no se movía. Entonces mi abuela le decía, tú bien que sabes que estoy hablando contigo. Entonces, o sea, si mi abuela podía decirle eso a, a sus hijos, cuánto más Dios sabe cuando nosotros captamos lo que Él nos está diciendo. Y si nosotros nos hacemos los chivolocos y queremos seguir actuando como que, no, como que tengo todo bien, pero estoy ignorando a Dios, voy a empezar a declinar. Manu, ustedes saben lo serio de este asunto. Imagínense que Dios llama a una pareja o a uno de la pareja a sube acá, como hizo con Juan, sube acá. Quiere decir que llegue, sube más alto. Ven acá a un nivel más alto conmigo. Y el individuo no lo hace. Es como un hombre que no atiende a sus hijos. Los hijos vienen al mundo y él está tan ocupado estudiando más, cogiendo cursos de avanzada en una de las mejores universidades con que el dinero le puede pagar y todo lo demás. Y un día se da cuenta que, hey, ¿quién es ese muchacho que está ahí después de todo? Ustedes han escuchado casos así, ¿verdad? Sí, pastor. Básicamente, es casi exactamente. Qué triste es ese para ese hombre. Yo no conozco a mi hijo y yo no significo mucho para mi hijo. Bueno, así mismo pasa con Dios. Y yo no lo conozco verdaderamente. Yo estoy lejos de Jeremías 9:24. Qué tristeza. Y tristeza para muchas personas que de mí dependían, o mejor dicho, de mí quería Dios que el crecimiento o la percepción de ellos se diera. Cuando uno se da cuenta, ¿sabe qué? Yo dejé esto que Dios le ofreció a Chilo por estos conversatorios con los muchachos de la empresa. Y ahora casi todos ellos se han muerto de una cosa o de otra y yo no he podido hacer nada para inducirles a algo mejor. Y ahora yo veo que este otro compañero mío de escuela y de trabajo hacía caso a Dios. Y mira cuántas personas, y mira el cambio del vecindario de él. Pega duro, hermano, pega duro. Pastor, ¿puedo añadir Sí, algo a eso? ¿cómo no, hermano? ¿Cómo no? También ocurre en referencia al matrimonio. Cuando Dios quiere unir a dos personas en matrimonio, no es nada más pensando en que él y ella para que se hagan felices el uno al otro. Dios Ujú. sí quiere que se hagan felices el uno al otro, pero Dios tiene un proyecto más grande, Amén, amén. esas vidas juntas, para llevar adelante su gran programa de Ah, llenar el mundo con el evangelio del ah, juicio, todo este gran programa. Él quiere unir vidas que trabajen efectivamente para hacer eso. Y muchas veces voy a ponerme a mí, por ejemplo, ay no, señor, ese no es mi tipo. O señor, yo no quiero ir a vivir en esa serranía. Y yo no respondo a lo que Dios me está mostrando. Dios le da otra persona a otra hermana a ese hombre. Y entonces a mí me toca ver cómo
esa obra prospera, cómo ellos son felices el uno con el otro, y yo aquí triste, estancada, porque yo sabía que Dios me mostró, ese es el que quiero para ti, pero yo no quise aceptarlo. Eso es muy Ajá, lamentable también. ajá. Amén, amén, amén. O un corte en la cantidad de ganancias pecuniarias, o sea, bueno, y ya yo no tengo un sueldo de 5 cifras. Ahora tengo un sueldo de 6 cifras. Pero me acuerdo que vinieron estos a preguntarme algo y yo les dije que no me molesten por ahora. Lo que sea, cualquier salida para no dejar lo que supuestamente estaba ganando, beneficiándome. Hermano, ese es triste. Yo no recuerdo un aspecto así en mi vida. Yo no recuerdo un aspecto así. Y la clave del asunto es, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿O qué es lo que Él está dando a significar? Cuando Él dice, yo te estoy mandando por todo el mundo. ¿Cómo voy a ir por todo el mundo? Pedro no fue por todo el mundo. Yo dudo que salió de Palestina. ¿Sabes? No, no. Él fue a otros lugares. Él fue a otros lugares. Pero en la parte temprana no. En la parte temprana de su vida no. Pero más adelante se dio cuenta, ¿sabe qué? A mí me necesitan acá, en esa gente esos, esos judíos de la diáspora, regados, perdidos por todos lados en el mundo, huyendo. Yo voy a ir a hablar con ellos, o ellos vienen a hablar conmigo. Yo pienso que es, yo no sé, hermano, qué hora es ahora mismo, pero yo quiero utilizar esta coyuntura para poner dos pedazos de texto juntos. El capítulo 12 de Romanos, el primer versículo y el segundo, y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto y el séptimo y el octavo y el noveno, pero basado en el primero y el segundo. ¿Qué está diciendo ahí? Sacrificio. Un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Un sacrificio que yo no me hubiera imaginado. Al nivel y en la condición que yo no me hubiera imaginado. ¿Qué hago? Cuando miro esa mirada de, ay, qué lástima. Si supieras lo que yo iba a hacer con tu vida. Esa mirada así del Señor. Años más tarde, si yo hubiera sabido lo que el enemigo iba a hacer con mi vida. Yo no sé si yo le narré esto a ustedes, pero esto fue verdadero. Una familia que venía de Inglaterra o algún de esos lugares allá en Europa. Era de una familia pudiente por casi todo un siglo entero. La corriente de la familia era la abogacía. Y todos eran excelentes abogados en firmas de largo tiempo, de largos años. Vinieron a los Estados Unidos y nació este hijo. Y entonces, como cuando tenía como 14 años, se le ocurrió que él quería ir a ser un músico. Papá le dice, ¿qué tú estás hablando, hijo? Deja la tontería, hombre. Él lo cogió así como liviandad. Deja la tontería, hombre,
Ella estudia las leyes, así como todas las familias, leyes, y son muy buenas y todo aquello en eso. Y él, bravo con el papá, bravo con el papá. Y enojó al papá con él, el papá enojado con él. Y estás loco, ¿qué te pasa? Algo te está patinando la cabeza mal. Se fue de la casa y terminó en barcos por diferentes lugares en el mundo, hasta que eventualmente logró llegar a Alemania. Supuestamente Alemania, el país de los grandes músicos. Y hizo su ensayo y todo lo demás para que lo chequearan. Dice, tú no tienes ninguna pizca de talento para música. Óyeme, casi se desmaya, digo. Él no esperaba eso. Pero ya el papá estaba muerto. El papá murió profundamente entristecido con su hijo. Y él le quedó esa tristeza todo el resto de la vida. Que él se dio cuenta que su papá lo amaba inmensamente. Pero a él no le importaba eso. Él creía que iba a ser un músico. Qué tristeza. Hermano, ¿alguno de ustedes tienen algo que quiere añadir o preguntar? Yo, pastor, Sí. en esto, o sea, hay veces que Dios lo hace en otro orden y al final queda bien, pero usualmente esa es una de las razones por las cuales es muy importante cuando son las personas convertidas que rapidito sean llenas del Espíritu Santo y que también puedan percibir el uso que Dios le quiere dar a su vida, no por su gusto, no por su formación, aunque Dios puede usar todo eso, pero por el llamamiento que Dios tiene para cada uno. Y asimismo, la pareja que Dios quiere para la persona, porque cuando, cuando Dios es primero en mi vida, el asunto va a cuadrar y va a encajar. Pero cuando yo quiero hacer algo antes de definirme con Dios, entonces, ay, pero ahora cómo voy a soltar esto si mira por dónde vamos y se vuelve como una gran batalla y una gran dificultad. Pero si verdaderamente está ese sacrificio vivo, todo lo que venga después va a ser secundario para mí, porque ese vínculo que yo tengo con Dios es lo más precioso que yo tengo y Amén. ningún precio me parece demasiado alto. Pastor, Correcto, hermano. ¿puedo decir también algo, un poquito de lo que la hermana está diciendo, por favor? ¿Terminó, hermano Tanya? Sí, pastor. Continúe, hermano Oliver. Sí, hermana Tania tiene su razón y me alienta eso, pero quería añadir un poquito de lo que usted estaba tratando. De verdad que necesitamos un poquito más como, o sea, mucho comodismo, pues, mucha comodidad. Yo me acuerdo una vez que viajé con un pastor y había muchos mosquitos, horrible, había muchos mosquitos y bueno, la pasemos ahí y prácticamente eso es horrible. ¿Quién quiere estar picado un mosquito? Pero estábamos en la obra de Dios. O sea, me refiero a usted, pues. Y no soportábamos la mosquitera. Entonces yo creo que este asunto es parte también de Romanos 12. Un ejemplo, no estoy quizá masoquista, ¿no? Cuando hay amén, cuando no hay amén, ¿quién va a querer dormir en un piso? ¿Quién va a querer dormir en un tablón? ¿Quién va a querer pasar sed? O cosas así, pues. Entonces se necesita como algo un poquito más profundo para que nuestro cuerpo aprenda lo que es. No digo masoquismo como el martirio, como que una vida como, bueno, déjate de comodidad, y eso es lo que pasa. Yo no voy a casarme con una hermana que no tenga nada de Dios, no quiere ir a la iglesia, un poco pero. Pues, o sea, uno palpa, ¿no? Y la hermana Tanya tiene razón. Uno percibe, la hermana sí, uno va a pasar páramo. Yo prefiero algo humildemente, que sé que el sacrificio que va a pagar
pero ¿para qué? Y no he dicho que la comodidad es buena. Si Dios me da un carro, amén. Pero a veces hay mucha comodidad en el pueblo de Dios, honestamente. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Sí, hermano, está ¿Algún, así. algún otro? Hermana Emma. Yo lo Yo que quiero solamente decir quería, es que cuando una persona se volca con todo su amor y con todo el corazón a obedecer a Dios, Dios siempre lo respalda y como Dios es justo y sabio y le da lo que él necesita, porque yo no sé en la historia, pero oí decir que cuando Billy Graham y Ruth, su esposa de él, eran novios, ella le dicen que le dijo a él que tú vas a ser predicador. No, yo no me quiero casar con un predicador, dicen que le dijo. Como que no, como que no, ya no quería ser novia porque él iba a ser predicador. Pero el señor Billy Graham no se detuvo. Pero después Dios, como Dios sabe manejar las situaciones, y Dios sabía que esa era la esposa de él y que le iba a ayudar después, siempre se salió casando ella con él. Lo honró porque él no despreció la obra de Dios y seguir en el evangelismo internacional, y siempre Dios le dio la esposa a él. Así es que Dios honró su fe del predicador y su ahínco en seguir en el evangelio. Es lo que yo he oído decir. No sé qué tan cierto sea, pero es así. Dios honra a los que le honran y les da lo que necesitan. Eso era. sí, lo que yo iba a decir era que digo que Dios, como dice la hermana, honra lo que uno hace con amor, con fe, no como para que digan, voy a hacer esto para que no digan, sino que uno lo haga con amor, con fe y sabiendo lo que está haciéndolo con gusto para la honra y la gloria de Dios. Eso es lo que quería decir, porque si uno hace las cosas, ay, voy a hacer esto para que no digan, porque yo no quiero, pero si lo hace con amor, con fe, Dios lo prospera a uno y lo mantiene y le da ese deseo de cada día prosperar más y más en las cosas de Dios. Hay algo que ocurre no muchas veces en proporción a la masa humana, y es llegar a entretejerse tanto con el corazón de Cristo, que, que prácticamente el individuo está pensando como él. Ah, ese individuo no le es muy difícil ponerse de lleno, así como eso que vimos en el Romanos capítulo 12. Esa entrega total, como su culto racional. Hermano, cuando yo vi esa escritura por primera vez, digo, ¿cómo es eso? El culto, es esa devoción a Dios, que la gente mira como una locura. La gente lo ve como una locura. Pero eso es lo que motivó a esos hombres a dejar lo que estaban haciendo. Cristo decía, sígueme y te haré pescador de hombres. Y él hizo eso para provocar su pensamiento. Pescador de hombres. ¿Cómo es eso? Yo sé pescar peces en el mar, pero ¿cómo es eso de pescar hombres? Para ellos sabían que los peces sabían que tenía una maña para ellos también. Dice, ¿cómo voy a que el ser humano está más mañoso que los peces? Más difíciles de en ciertos momentos, más difíciles de persuadir, pero lastimosamente fácil de persuadir para hacerlo malo. Y él me está diciendo para llevarlo, para hacerlo bueno, así que no van a querer. ¿Cómo va a hacer eso? Yo voy a ir a ver un poco de cómo él hace las cosas. Bueno,
hasta que el individuo se da cuenta, oye, lo que Dios dice es verdad. El gozo de la salvación, el gozo de ser salvo, de no ser dominado por la naturaleza pecaminosa, por lo del mundo, ni mucho menos el diablo. Especial. Hermanos, tengo una pregunta. Ahora mismo, conociéndose usted, a usted mismo, ¿qué le pediría usted a Dios? ¿Qué le pediría usted a Dios? No lo diga, solamente piénselo. ¿Qué le pediría usted a Dios en este momento? Y me avisan cuando ya, solamente me dicen ya, yo, y así, hasta que estemos parejos ya. Yo estoy listo. Yo también, pastor. Yo también. Lista. Hermana Emma, lista. Listo, pastor. Listo. Listo. Pastor, yo no capté a qué le están diciendo listo, si me lo puede repetir. Y usted, ahí en su mente, sin decirlo, pero ahí en su mente, ¿qué es lo que usted más busca de Dios o preferiría de recibir de Él o algo así? ¿Qué es lo más importante para usted? Lista, pastor. Listo, pastor. Listo, pastor. Ok. Añadido a eso, ¿ustedes creen que cuando Dios se da cuenta que está alineado con Él como Jeremías 9:24, que hay ese tipo de corazón, que Él se lo dará? Sí, pastor. Amén. Ok. No es tan importante contestármelo, sino entre usted y Dios. Vamos a orar, hermanos. Cada uno ahí en privado. Sí. Cada uno ahí en privado. Y voy a pedirle al hermano Gary que les dé 5 minutos. Que nos dé 5 minutos. Amén. Podemos comenzar. Tanto nosotros hemos procurado ahondar en ti más que otras veces. Y yo creo que con sinceridad de corazón los hermanos se esforzaron en pensar por la línea no usual, pero sumamente valiosa. Y yo creo que usted habló al corazón de los hermanos y que seguirá hablando al corazón de los hermanos, haciendo que los conceptos valgan más que lo que se había considerado. Algo así como cuando los dos hombres iban caminando y no te reconocieron hasta cuando te juntaste a ellos, allá cuando llegaron al lugar donde vivían, y regresaron casi corriendo a decir que habían encontrado al Mesías. Vivo, vivo, vivo. Así, Señor,
necesitamos siempre más profundo, más claro, más intenso. El carácter de permanencia en relación contigo. Esa capacidad de percibir lo que quizás una sola mirada puede dar a entender. Yo creo, Señor, que los hermanos pensarán más de lo que hablamos y que también tendremos más y seremos para ti instrumentos para bendecir vidas que no son las nuestras, no será el de la congregación exclusivamente, será de donde usted quiera, habiendo purgado algunos aspectos que no son pecaminosas, pero constituyen un impedimento, un bloqueo para dar paso a aquellas cosas que son tesoros celestiales. Como dice la canción, cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Así, cosas así. Y cuando llega nuestro tiempo de que nuestra misión cese, no habrá lamentos, habrá paz, dulce paz. Nuestros familiares serán estimulados al percibir nuestra paz. Aún cerrando nuestro capítulo en tierra, todavía hablando por medio de la conducta de años entre ellos, de sinceridad y pureza. Gracias, Señor, por esta noche. Yo creo, Señor, que los hermanos participaron con entendimiento, como quien mira para allá y para acá buscando una búsqueda. Y todo no lo han conseguido, no lo hemos conseguido. Se tiene más para servirte, Señor, a su servicio. Amén. Estimados hermanos, bendiciones. Esta noche el Señor les dé profundo descanso y el día de mañana con mucha dirección y bendición. Amén. 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 A usted también, Amén, pastor, buen pastor. descanso y a Gracias. todos buenas